Hola, bienvenidos a Mente Aura, tu espacio para crecer, conectar contigo mismo y descubrir todo lo que la vida tiene para ofrecerte. Hoy quiero hablarte de algo realmente fascinante, las señales del universo. Sí, esas pequeñas coincidencias, esos números que se repiten, esos encuentros inesperados o mensajes que aparecen en el momento justo. Todo tiene un propósito, y muchas veces estamos demasiado ocupados para notarlo. Si alguna vez has sentido que algo o alguien te está enviando un mensaje, que la vida te está guiando de alguna manera, este video es para ti. Quiero que mientras escuchas, abras tu mente y tu corazón y observes cómo cada detalle a tu alrededor puede tener un significado profundo. Antes de comenzar, si te resuena este contenido, suscríbete a Mente Aura. Deja tu like y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros videos y podremos seguir explorando juntos todo lo que el universo nos quiere enseñar. Hoy vamos a descubrir qué son estas señales, los tipos más comunes que puedes encontrar en tu día a día, cómo interpretarlas sin confusión y cómo aprovecharlas para mejorar tu vida, para tomar decisiones más conscientes y confiar más en tu intuición. Quiero que sepas algo importante. No se trata de buscar mensajes en todo, ni de vivir obsesionado por leer el universo a cada instante. Se trata de aprender a reconocer las señales que realmente importan, a estar presente y a conectar con tu intuición. Porque cuando lo haces, empiezas a notar patrones, coincidencias y sincronicidades que parecen magia, pero que en realidad son la forma en que el universo te está guiando hacia tu mejor versión. ¿Qué son las señales del universo? Ahora que ya nos hemos conectado un poco con la idea de abrirnos al mensaje del universo, vamos a entender realmente qué son estas señales. Las señales del universo son mensajes sutiles que recibimos de la vida misma, y no siempre llegan de forma obvia. Pueden manifestarse como pequeñas coincidencias que llaman tu atención, palabras de alguien justo en el momento indicado, sueños que parecen cargados de significado, o incluso símbolos que se repiten en tu día a día. Imagina que la vida es un enorme tapiz, y cada detalle que percibes es un hilo que puede ayudarte a entender tu camino. Algunas personas lo llaman sincronicidad, otras intuición, y muchas simplemente lo sienten como un empujoncito para tomar decisiones o cambiar de dirección. Lo cierto es que el universo siempre está comunicándose con nosotros, aunque muchas veces pasamos por alto estas señales porque estamos distraídos, preocupados o simplemente no sabemos cómo interpretarlas. Un punto importante es que estas señales no aparecen al azar. Están ahí para apoyarte, guiarte o hacerte reflexionar. Por ejemplo, puedes encontrarte con alguien inesperadamente que te brinda un consejo justo cuando lo necesitabas, o ver un número repetido en tu reloj o en una matrícula que te hace sentir algo especial. Todo esto forma parte del lenguaje del universo. Y aunque algunas personas piensen que son coincidencias, lo cierto es que cuando empiezas a prestar atención, empiezas a notar patrones. Es como si el universo tuviera formas de recordarte que no estás sola, que hay un orden y una guía detrás de cada experiencia, y que si aprendes a escucharlas, podrás tomar decisiones más alineadas con tu propósito y con lo que realmente deseas en la vida. En el próximo bloque, vamos a descubrir los tipos de señales más comunes que puedes encontrar en tu día a día para que aprendas a reconocerlas y empezar a interpretarlas de manera consciente. Ahora que ya entendemos qué son las señales del universo, es momento de explorar los tipos más comunes que podemos encontrar en nuestro día a día. Esto te ayudará a identificarlas y no dejarlas pasar desapercibidas. Números repetidos o secuencias numéricas. Seguro has notado que a veces miras el reloj y siempre son las 11:11, 22:22 o 4:44. Estas secuencias no son casualidad. Se cree que son un mensaje de que estás alineado con tu camino o que el universo está enviando apoyo y guía. Presta atención a cómo te sientes cuando los ves. La intuición siempre acompaña estos momentos. Encuentros inesperados con personas. A veces te cruzas con alguien que tiene justo la información o la palabra que necesitabas. Estas coincidencias no suelen ser casuales. El universo usa a las personas como vehículos de mensajes, y estar abierta a recibir puede cambiar completamente tu perspectiva. Palabras, canciones o símbolos que se repiten.
Puede ser una frase que escuchas varias veces en canciones, anuncios, conversaciones o incluso en libros que lees. A veces un objeto o símbolo que aparece repetidamente tiene un significado especial. Estas señales son sutiles, pero si las notas, pueden ayudarte a tomar decisiones importantes o darte claridad. Sueños reveladores. Los sueños también pueden ser señales. A veces aparecen como metáforas, otras como situaciones muy claras que parecen hablarnos directamente. Llevar un diario de sueños puede ayudarte a identificar patrones y mensajes que tu mente y el universo quieren comunicarte. Finalmente, no olvidemos las corazonadas, ese sentir interno que nos guía. Aunque no haya una señal externa evidente, a veces nuestra energía capta la dirección correcta. Confía en tu intuición. Muchas veces es el canal más directo del universo hacia ti. En el próximo bloque aprenderemos cómo interpretar estas señales correctamente, evitando confusiones y entendiendo cuándo realmente se trata de un mensaje para ti. Ahora que ya sabemos cuáles son las señales más comunes del universo, llega un paso crucial: aprender a interpretarlas correctamente, porque recibirlas es solo el primer paso. Entender su mensaje es lo que realmente nos permite aprovecharlas. Escucha tu intuición. Cuando notes una señal, lo primero es sentir cómo te hace sentir. El universo no solo envía mensajes a través de números o coincidencias, sino también a través de emociones y sensaciones internas. Si algo te da paz, claridad o incluso un ligero escalofrío de alerta, presta atención. Tu intuición es el canal más directo para interpretar lo que te quieren comunicar. Observa el contexto. Cada señal tiene un contexto. El lugar, la situación y las personas involucradas importan mucho. Por ejemplo, ver un número repetido mientras tomas una decisión importante sobre tu trabajo puede estar relacionado con esa elección. O escuchar una frase de alguien que no esperabas mientras piensas en una relación puede tener un significado especial para ese aspecto de tu vida. Analizar el contexto ayuda a no confundir coincidencias con mensajes reales. No fuerces el significado. Un error muy común es intentar interpretar todo como señal, buscando mensajes donde no los hay. Esto genera ansiedad y confusión. Las señales son sutiles y llegan cuando menos lo esperamos. La clave está en estar atenta y receptiva, sin obsesionarse ni buscar confirmación constante. Confirma con tus acciones. Las señales no sustituyen tu responsabilidad ni tu libre albedrío. Interpretarlas correctamente significa tomarlas como guía, no como órdenes. Reflexiona sobre lo que sientes y luego actúa de manera consciente. Esto te permitirá alinearte con tu camino sin depender únicamente de signos externos. En el próximo bloque hablaremos de los errores comunes al interpretar las señales y cómo evitarlos, para que no te confundas ni te sientas abrumado por toda esta información maravillosa que el universo te está enviando. Ahora que ya sabemos cómo interpretar las señales del universo, es importante identificar los errores más comunes que solemos cometer. Reconocerlos nos ayudará a no confundirnos y a aprovechar los mensajes de manera correcta. Otro error frecuente es buscar mensajes en cada detalle. Esto puede llevar a la sobreinterpretación y el estrés, en lugar de la claridad. Las señales más poderosas llegan cuando menos las esperamos, no cuando las buscamos obsesivamente. Confía en que el universo se comunicará contigo de manera natural. Interpretar señales no significa dejar que la vida suceda por sí sola. Es fácil caer en la trampa de esperar que el universo haga todo por nosotros. Las señales son guías, pero tú eres el protagonista de tu vida, y tus decisiones y acciones son fundamentales para transformar los mensajes en resultados concretos. Algunas personas creen que una señal define su destino, o que deben actuar de cierta manera sin cuestionarlo. Esto limita la libertad y genera dependencia de signos externos. Recuerda que el universo guía, no impone. Siempre combina tus sentimientos, intuición y juicio personal para decidir. Evitar estos errores nos permite recibir los mensajes con claridad, confianza y sabiduría. Ahora llegamos a la parte más emocionante. ¿Cómo podemos usar las señales del universo a nuestro favor? Porque no basta con reconocerlas. La verdadera magia está en aprovecharlas para mejorar nuestra vida y tomar decisiones más alineadas con nuestro propósito. Tómalas como guías, no como órdenes.
Recuerda que las señales no son instrucciones rígidas, sino sugerencias amorosas del universo. Cuando recibes un mensaje, obsérvalo, reflexiona y luego decide qué acción tomar. Esto te permite sentirte acompañado y protegido, sin perder tu libertad ni responsabilidad personal. Aumenta tu conexión espiritual. Cuanto más observes y reconozcas las señales, más desarrollas tu conexión con la vida y con tu propósito. Esto genera una sensación de paz y confianza, porque entiendes que no estás sola y que la vida te guía sutilmente hacia lo que realmente necesitas. Agradece y registra los mensajes. Cuando percibas una señal, agradece internamente y si puedes, anótala. Llevar un registro no solo ayuda a ver patrones, sino que también refuerza tu apertura y receptividad. La gratitud aumenta la vibración y facilita que más señales lleguen a ti. Y así llegamos al final de este video, donde hemos descubierto juntos el maravilloso lenguaje del universo y cómo sus señales pueden acompañarnos y guiarnos en nuestro día a día. Recuerda que el universo siempre está enviando mensajes, aunque muchas veces sean sutiles. Ya sea a través de números, encuentros inesperados, frases que se repiten, sueños o tu propia intuición, cada señal tiene un propósito y un significado. La clave está en aprender a observar, interpretar con claridad y actuar con conciencia. Recuerda, no se trata de esperar que todo caiga del cielo, sino de abrir los ojos y el corazón, de estar atento a los detalles y confiar en tu propia intuición. Cuando lo haces, comienzas a ver la vida de otra manera, más mágica, más conectada y mucho más alineada con lo que realmente deseas. Si este contenido te ha resonado y quieres seguir explorando tu crecimiento personal, suscríbete a Mente Aura, activa la campanita para no perderte ningún video y deja un like para que más personas puedan descubrir este mensaje. Y me encantaría que compartieras en los comentarios tus propias experiencias con las señales del universo. ¿Alguna vez sentiste que la vida te enviaba un mensaje justo en el momento indicado? Contar tu historia ayuda a crear una comunidad de personas que buscan vivir con conciencia, guiadas por la magia que nos rodea. Gracias por acompañarme en este recorrido. Recuerda que el universo siempre está a tu favor, enviándote señales, guiándote y apoyándote en tu camino. Solo necesitas estar atento y receptivo para recibirlas. Hasta el próximo video en Mente Aura, donde seguiremos aprendiendo juntos a conectar con nuestra mejor versión y a vivir con más conciencia y propósito.